Hola, profe. Buenas, buenas. Buenas tardes, profesor. Buen día, hijo. Seguimos Buenas tardes, entonces. Profe, Dime. A ver, vamos aprovechando mientras van terminando de ingresar. ¿Sí? Con el problema número 4 ya. Vas haciendo tu esquema. Haz tu esquema. ¿Sí? El esquema correspondiente. ¿otro quiere? ¿Sí? Número 4. Le digo, profesor, que me deje entrar. A ver. Entrar en el área de... Acá. Acá. ¿Qué tal, Yanira? Pasó. Es el hacker. Sí. Tienes que silenciar tu audio, por favor, ¿sí? Para seguir avanzando. Sí, profesor. Ya. Listo. Te ubicas en el problema número 4 para seguir desarrollando. Pide por las... Sí, a ver, te estoy compartiendo el Excel. Ahí, ahora voy a colocar los nombres. Buenos días, Jessica. Sí, estás trabajando ya el número 4 para hacer las conclusiones. ¿Me vas a ayudar ahora? Bien. Vamos a colocar, mencionando los sujetos, Alex. ¿Sí? Alex. Y más, Rommel. Carlos, concéntrate. Rommel. Eri. Más, Iorio. Profesor, ¿esa es la número 4? Sí, muy bien. Ya, ahora, distrito en el cual vive Jesús María. Jesús María, siguiente distrito, ¿cuál es? Pueblo Libre. Pueblo Libre, siguiente distrito, San Isidro. Y el último distrito es San Borja, ¿no? Ya está. Listo, tenemos el cuadro. Con respecto a este cuadro, primera información. Rommel no vive en Jesús María. Rommel no vive en Jesús María. Entonces descartas solamente un recuadro, Rommel, Jesús María. Pero Giorgio vive en Pueblo Libre. Giorgio, Pueblo Libre. Giorgio, colocas un afirmativo y ya sabemos que si aparece afirmativo, ¿qué tengo que hacer? Elimino la horizontal y la vertical, ¿sí? Eso significa que Giorgio ya no está en Jesús María, elimina su posibilidad en San Isidro y también su posibilidad en San Borja.
Del mismo modo que ya no hay otra persona que esté en Pueblo Libre. ¿Sí? Los eliminas. Ya está. Bien. Siguiente información. Alex va a Jesús María a visitar a Eddie. ¿Sí? Estoy compartiendo el Excel. ¿Sí? Lo estás observando ahí. Tú tienes ahí tu material. Estamos en el problema número 4. En el cual me indica en la segunda información, Alex va a Jesús María a visitar a Eddie. Alex va a Jesús María a visitar a Eddie. Si va a visitar a Eddie, a Jesús María, quiere decir que Eddie vive en Jesús María. Eddie, Jesús María. Colocas afirmativo para él, Eddie, Jesús María. Me elimino a los demás inscritos y elimino también la vertical. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? La tercera información, a Rommel le gustaría vivir en San Isidro. Si te dice que es un deseo, que él le gustaría vivir en San Isidro, es porque él no vive en San Isidro. Por lo tanto, ¿dónde vive? Lo dices en el chat. ¿Dónde estaría viviendo? En San Borja. El no vivir en San Isidro, como solamente tenía dos opciones, San Isidro, San Borja, me dice que él le gustaría vivir en San Isidro, por lo tanto, es porque él en ese momento no vive ahí. Si no vive en San Isidro, vive en San Borja. Cuando tienes un afirmativo, niegas la horizontal, niegas la vertical, me doy cuenta que con respecto a Alex, no vive en Jesús María, no vive en Pueblo Libre, no vive en San Borja, debe vivir en San Isidro. Del mismo modo que puedes haber hecho con respecto a la vertical. En la vertical puedes indicar, no es Rommel, no es Eddie, no es Giorgio, entonces debe ser Alex. ¿Sí? Habiendo terminado con respecto a ese cuadro, la pregunta del problema es, ¿dónde vive Alex? ¿Dónde vive Alex? Alex vive en San Isidro. San Isidro. La respuesta sería, primera parte, San Isidro. Y la segunda parte correspondiente de esa pregunta, ¿quién vive en San Borja? ¿Quién es la persona que vive en San Borja? En San Borja vive Rommel. Listo. Y terminaste. ¿Sí? Muy bien, ese fue el problema número 4. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud que tengan? Señales ahí con una manito, o si no me estás escribiendo, por favor, en el chat, indicando que todo es correcto para poder seguir avanzando. ¿Qué pasó? Ya, vamos a seguir avanzando entonces con el siguiente problema. Están en la... Recuerda ese de que Gabriel. Recuerda que el 5 ya lo desarrollamos, así que estamos en el problema número 6. ¿Sí? Ubícate en el problema número 6. El número 6 dice el enunciado anterior, ¿quién era el periodista? El periodista es Elizabeth. ¿Sí? Entonces la 6 la respuesta, Elizabeth. Recuerda que es con respecto al enunciado que ya se tenía desarrollado. ¿Sí? Dice del enunciado anterior que ¿quién es el periodista? El periodista es Elizabeth. Quiero una mascota por cada... Recuerden que el chat es exclusivamente para comunicación conmigo. ¿Sí? Ya, perfecto. Bien, en la número 7, a ver, vamos a preguntar ahora. A ver, tenemos a Adriana. A ver, indícame qué es lo que debo utilizar ahí. ¿Debo utilizar un cuadro de doble entrada o debo utilizar una tabla corta? Corta o reducida. Adriana. Muy bien, Kenny.
Sí, es correcto. Para determinar eso, lo que tienes que hacer es lo siguiente. ¿Cómo es tabla Haces, corta? haces la lectura. Profesor, ¿cómo está la corta? Lo vamos a ver a continuación, si es que no lo has visto antes. Dice Ana, Berta, Carlos y Diana. Tienen diferentes ocupaciones: periodista, médico, kinesiólogo y matemático. Viven en M, Y, Z, W. Viven. Dice que tiene el gato. Jorge dice. Recuerda que ahí está hablando. En primer lugar, el rubro es nombre. El segundo es la ocupación que tiene. Y el tercero es la ciudad. Entonces, estás hablando de 3 rubros, por lo tanto utilizamos un cuadro semejante al 5. ¿Sí? Y con 4 sujetos. 3 rubros y 4 sujetos. Tres rubros y 4 sujetos. A ver. Listo. Hacemos el cuadro ahora. En este caso, los rubros, ¿cuáles son? Primero, los nombres. ¿Sí? Primer rubro, nombres. El segundo rubro que hemos Tabla visto. corta. Sí, una tabla corta. Ocupaciones. Profesor, ¿cómo es tabla corta? Es en la cual intervienen más de 2 rubros. Y doble entrada es cuando solamente son 2 rubros. Aquí me habla de 2 sujetos, que vienen a ser los nombres correspondientes a ellos, ¿sí? Y con respecto a la horizontal, vas a trabajar cuántas personas intervienen. A ver, y me dice ciudades. A ver, ¿qué informaciones tenemos al momento? Profesor, ¿qué número es ese? Estamos trabajando la número 7. Ahí. ¿Sí? Número 7. En este número 7, habiendo leído, me habla de Ana, Berta, Carlos y Diana. Son 4 sujetos, por eso que tiene 4 columnas. ¿Qué más? ¿Y eso qué es? ¿Tabla corta? Sí, es una tabla corta. En cambio, en la tabla de doble Tabla entrada, corta. en la primera columna colocan los sujetos, mientras que en la primera horizontal colocan las características. En ese caso, de frente, colocas nombres, ocupaciones, ciudades. Ya. Ahora, con las informaciones que me da el problema, es que yo debo ir llenando ese cuadro, ¿sí? A ver, lee cada una de ellas para ir preguntando, ¿sí? A ver, primera información. Por ejemplo, Ana vive en W. Ana vive en W. Entonces, yo puedo colocar ahí nombre, o sea, una información afirmativa. Tengo ubicado a Ana, ¿sí? ¿Y qué me dice de Ana? ¿Dónde vive? Ciudad donde vive, W. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Ana, ciudad donde vive, W. Diana es kinesióloga. Entonces me habla de otra persona que es Diana. Diana, en la ocupación que tiene. Kinesióloga. ¿Sí? ¿Qué más? Otra información. Recuerda que en la primera todavía no lo hemos utilizado. En la primera información dice Carlos no vive en M ni en Y. Carlos no vive ni en M ni en Y. Entonces, cuando ubique a Carlos, a él no le voy a colocar ni M ni Y. Como es una información negativa, eso todavía lo coloco después. Luego, en la siguiente parte me dice, recuerda que lo que has hecho en orden de información lineal, te han dicho que la información es conveniente utilizar las primeras que son afirmativas.
el médico vive en M. El médico, o sea, otra ocupación, tenemos médico. El médico, ¿dónde vive? El médico vive en M. Manuel enseña aritmética. El médico vive en M. Ahora, una vez que has terminado con esta parte, me dice, el periodista nunca ha emigrado. De Z. El periodista nunca ha emigrado. Emigrar quiere decir salir. Entonces, si nunca salió de Z, el periodista es de Z. Periodista. Algunos con X y en algunos son con nombres. Periodista. ¿Y dónde es? Z. La información es que las ciudades a las cuales se refería era M, Y, Z, W. Tú tienes M, Z, W, que te falta Y. Entonces, ahí vamos completando. En algunos cuadros es con X, eso afirmativo, negativo, y otros que es con nombres. Eso es cuadro de doble entrada. Cuando pones X y afirmativos, es en cuadro de doble Cuando entrada. es X. Que son negaciones, es cuadro de doble entrada. Eso cuando Y solamente cuando hay es dos con rubros. nombres así. Y cuando es con nombres, Ana, Diana. Tabla corta. Ay. ¿Sí? Ya, ahora, recuerda regresar las informaciones que no has utilizado. Me dice Carlos no vive ni en M ni en Y. Entonces, Carlos podría ser médico. No. No. Entonces, lo pasamos a... El único lugar que me quedaría sería que sea periodista. Entonces, colocas ahí, para Carlos, periodista. Habían solamente 4 personas. Si solamente habían 4 personas, tienes a Ana, tienes a Diana, tienes a Carlos, entonces te queda la última persona, que debe ser Berta. Listo. ¿Y qué nos estaría faltando ahí con respecto a las ocupaciones? Las ocupaciones son de periodista, médico, kinesiólogo y matemático. Matemático. ¿Sí? Muy bien, excelente. Entonces, Ana sería matemática. Matemática. ¿Sí? Y habrías completado tu tabla corta. Bien, entonces la pregunta del problema es, ¿qué profesión tiene Ana? Mi padre utilizando de la tele. ¿Quieres que hable? Sí. Bien, ¿sí? Es de esa manera. A ver, me confirman por favor, de acuerdo al chat, indicando cuál es su respuesta correcta. Buenos días, profesor. Soy Araceli González, del 5º grado A de primaria. ¿Qué tal, hijita? ¿Cómo estás? Estamos avanzando. Si en caso te perdiste de la primera parte, las 2 sesiones las estoy grabando, ¿ya? En esta parte me pregunta, Profesor. ¿qué profesión tiene Ana? Gracias, profesor. Ya, hijita. ¿Qué profesión tiene Ana? Ana sería matemática. Respuesta, entonces, Profesor, colocas ¿en qué ahí. página están? Estamos en la número 149. 149. Colocaste tu respuesta, Ana, es matemática. Listo. Ahora pasamos al siguiente problema. Número 8. Nuevamente, la modalidad para resolver este tipo de problemas es que tú leas y determines si vas a utilizar un cuadro de doble entrada o si vas a utilizar una tabla corta. Para poder decidir esto, solamente te preguntas si en el problema estoy trabajando con 2 rubros o más de 2 rubros. Si es 2 rubros, de frente un cuadro de doble entrada. Y si es más de 2 rubros, en ese caso, lo que haces es utilizar una tabla corta. A ver, te ubicas ya en el problema, estás leyendo, estás determinando qué es lo que vas a utilizar ahí, qué es lo más conveniente.
Recuerda que el chat es una información conmigo. O sea, si escribes algo es con respecto a que desees que indique algo. Con rubros se refiere a nombres, ocupación, ciudad, deporte favorito. ¿Sí? Aida, ¿entendiste? ¿Sí? ¿A qué se refiere con rubro? El rubro está indicando con respecto a nombres, ocupaciones, ciudades, lugares donde vive, ¿sí? Está indicando si practica un deporte. A eso se refiere con ¿Ocupaciones es rubros. profesiones? Ocupación. Cuando hablas de profesión es que ha estudiado en universidad. ¿Y Ocupación es lo que ocupaciones? es algo que puedes haber aprendido por práctica. Por ejemplo, un zapatero le enseña a su hijo zapatero y el hijo va a aprender las cuestiones de zapatería, pero porque ha visto a su padre. ¿Sí? Y más no porque ha ido a una universidad a aprender zapatería. Muy bien. Me indica que hay 3 rubros con respecto ¿Y qué son al número rubros, 7. profesor? Como te vuelvo a repetir, cuando hablas de rubros se está refiriendo, 1, nombre, primer rubro. Segundo rubro, ocupación. Tercer rubro, ciudades. Te puedes seguir hablando, deporte que practican, Nombres, rubro. de acuerdo a... Una clasificación que le estés dando, en otras palabras. Clasificación por nombres, nombres. Clasificación por ocupación, ocupaciones. Ese es el rubro que se utiliza. En cambio, en los cuadros de doble entrada, por ejemplo, aquí retrocedo, si lo estás observando, porque estoy compartiendo contigo el Excel, aquí me habla de Alex, Rommel, Eddie, Giorgio, cuya característica es el lugar donde viven, Jesús María, Pueblo Libre, San Isidro, San Borja. Ahí solamente hay 2 rubros, las personas y el lugar donde viven. Esos son los 2 rubros. Una clasificación por nombres y la otra clasificación por lugares donde viven. ¿Sí? Si tienes alguna pregunta más, igual, o sea, hace las observaciones y te voy indicando, ¿ya? Pero recuerda que el chat directamente es conmigo, solamente conmigo. Si no, escribes otras cosas y no me puedo guiar porque yo pienso que alguien me está haciendo una pregunta y no es así. Y este sistema no es conveniente que se trabaje de esa manera. Justamente es únicamente para que puedas poder conversar conmigo. A ver, Aida me dice cuando hay 2 rubros, utilizo cuadro de doble entrada. Sí, exacto. Esa es la indicación que se dio antes. Cuadro de doble entrada es cuando tienes solamente 2 rubros. Y cuando tienes más de 2 rubros, se utiliza una tabla corta. ¿Sí? Pasamos al problema número 8. Rubros. En el problema número 8 me dice Arturo, Bruno, Carlos y Dante viven en los siguientes distritos: Barranco, Lima, Magdalena, San Borja, pero no necesariamente en ese orden. Cuando el problema te dice, pero no necesariamente, ese orden, esa información no me ayuda. Porque es lo mismo, o sea, te sigue dejando en duda. Por lo tanto, esa información no me ayuda mucho. Cuando me dice ninguno de ellos en ese orden, sí, porque eso me va a permitir hacer una cancelación, o sea, llenar varios cuadros. Así que sigues avanzando nada más. El problema me indicó Arturo, Bruno, Carlos, Dante viven en los siguientes distritos: Barranco, Lima, Magdalena y San Borja. Pero no necesariamente en ese orden. Pero no necesariamente en ese orden. Cada uno tiene una ocupación diferente: dibujante, electricista, periodista y vendedor. Además, se sabe lo siguiente: Arturo no es el vendedor ni vive en Lima. El periodista vive en Barranco, Carlos es dibujante, el electricista vive en Lima y es muy amigo de Dante. ¿Quién vive en Barranco? Recordemos que en este caso el material en la número 8 está resuelto, entonces solamente le voy a dar una indicación rápida para que lo comprendas y avanzamos con el siguiente problema, ¿ya? Profesor, dice que cuando tenemos 3 rubros, construimos una tabla corta. Exacto, muy bien.
Ahora mira, en este caso dices justamente 3 rubros, porque me habla de los nombres de las personas, el distrito donde viven y me habla también de la ocupación. ¿Sí? La primera información que me da el problema es que el periodista vive en Barranco. ¿Sí? El periodista vive en Barranco. Entonces colocas ocupación periodista y el distrito donde vive, Barranco. La segunda información me dice Carlos es dibujante. Como Carlos es dibujante, entonces ya no es periodista, por lo tanto está hablando de otra persona. Entonces coloco en la otra columna a esta otra persona que es Carlos y que la ocupación que tiene es de dibujante. ¿Sí? Siguiente. El electricista vive en Lima. El electricista vive en Lima. Es una tercera ocupación. Entonces colocas en otra columna electricista. Me dice que vive en Lima. ¿Sí? El electricista vive en Lima y es muy amigo de Dante. Mira, acá hay un error. ¿Sí? Si es muy amigo de Dante, significa que el electricista, ¿sí?, no es Dante. El electricista que vive en Lima es muy amigo de Dante. Entonces ahí debes corregir, no es Dante. ¿Estás haciendo cuadro, profesor? Sí, es el mismo cuadro. Profesor, Perdón, estoy en tu material. Pero no estás haciendo cuadro, ¿no, profesor? No, ahorita no. Ya. Te estaba aclarando lo que tú tienes en tu material. Lo voy a pasar en el cuadro, ¿ya? Estamos en el número 8. En todo caso, te voy a establecer el cuadro, ¿ya? De nuevo. Listo. Ya sabemos que es una tabla corta. La que vamos a utilizar ahí. En esta tabla corta los rubros son nombres, distrito, ¿qué más? Y ocupación. Profesor, no terminé de copiar. No te preocupes, que está grabado. Entonces, como está grabado, nuevamente vas a regresar y lo verificas para poder seguir avanzando, ¿ya? Si no, lo regreso en otro momento. ¿Ya? Ahí está. Me habla de nombre, distrito y ocupación. A ver, informaciones. Las informaciones que me presenta, en el primer caso dice, el periodista vive en Barranco. Ocupación, periodista. Periodista. ¿Y dónde vive? En Barranco. Periodista, Barranco. Barranco. Muy bien. Siguiente información. Carlos es dibujante. Entonces me habla de otra ocupación. La ocupación es dibujante. Dibujante. ¿Estamos de acuerdo? Dibujante. ¿Y el dibujante quién es? Carlos. Colocamos ahí Carlos. Ya está, has terminado con esa información, pasas a la siguiente información, y en la siguiente información dice, el electricista vive en Lima. El electricista, que está refiriéndose a otra ocupación. El electricista. El electricista, ¿dónde vive? En Lima. no pasa nada. No pasa nada. Electricista, ¿y dónde vive? En Lima. ¿Y ahí? Es la siguiente información que me presenta, indicando, el electricista vive en Lima y es muy amigo de Dante. El electricista es amigo de Dante. El electricista es amigo de Dante, por lo tanto, en ese lugar no debe ir Dante. Dante puede ocupar cualquiera de estos lugares, más no ser electricista. ¿Sí? En esos dos. Porque me dice, el electricista que vive en Lima es muy amigo de Dante. Entonces él no puede ser Dante. Porque Dante, ¿qué es? Su amigo. El siguiente me dice, Arturo no es vendedor ni vive en Lima. Arturo
no es vendedor y no vive en Lima. ¿Sí? Arturo no es vendedor ni vive en Lima. Esa información todavía no me ayuda mucho. O sea, solamente sé que Arturo no va a estar en esta ubicación. Solamente podría estar Arturo. ¿Sí? Y no vive en Lima, por lo tanto también puede vivir en Barranco. Tenemos otra opción. ¿Sí? Ahí tienes las posibilidades. ¿Qué más? Pero me dice el problema que Arturo no es vendedor. ¿Sí? Arturo no es vendedor. Entonces la última ocupación es vendedor. Arturo no es vendedor. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos ubicándonos. Profesor, no entiendo muy bien. A ver, regreso a las informaciones. Primera información. El periodista vive en Barranco. Te colocas periodista, Barranco. Segunda información. Carlos es dibujante. Carlos es dibujante. Como habla de una segunda ocupación, colocas dibujante y me dice que el dibujante, ¿quién es? Carlos. ¿Ya? A la pregunta, si a ver, Sócrates, todavía, ¿sí? No. En la próxima, en la próxima. En el siguiente información me dice, el electricista vive en Lima y es muy amigo de Dante. El electricista vive en Lima y es muy amigo de Dante. El electricista es otra ocupación, es una persona que vive en Lima, pero por ser amigo de Dante, él no puede ser Dante. Dante podría ocupar los lugares que quedan libres, que sería el cuarto nombre y el primero. La siguiente información me dice, Arturo no es vendedor, ni vive en Lima. Arturo no es vendedor. Entonces, Arturo no puede ocupar el puesto de vendedor, que es la última ocupación. Aquí no puede estar Arturo. No puede estar en Lima, porque él no vive en Lima. ¿Sí? Y en eso me estará indicando que a Arturo le corresponde Barranco. ¿Estamos de acuerdo? No es vendedor, no vive en Lima, y aquí el dibujante es Carlos. Por lo tanto, Arturo debe estar ocupando el lugar. Arturo, listo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué has colocado a Arturo ahí? Porque me dice que no es vendedor, entonces lo descartas de esta columna. No vive en Lima, lo descartas de la segunda columna. Lo descarto de la tercera columna porque ahí está Carlos. Entonces, obligatoriamente Arturo debe estar en el primero. Eso obliga que Dante, que tenía las dos posibilidades, solamente se quede en la última. Dante. ¿Sí? ¿Qué más? El cuarto nombre que va a aparecer ahí, ¿quién es? Bruno. Ya tenemos tres, entonces faltaría el cuarto. Bruno. Muy bien. Tenemos entonces a Bruno ubicado. Y de acuerdo a esas condiciones, habríamos llegado al cuadro en la cual tenemos ubicado a Arturo, que vive en Barranco y es periodista. ¿Cuál es la pregunta de ese problema? ¿Quién vive en Magdalena? ¿Sí? En Barranco. Un obrero, eso con respecto a la número, a ver. ¿Cuál es la pregunta del problema? ¿Quién vive en Barranco? ¿Quién vive en Barranco? Barranco. Muy bien. Y eso ya lo encontramos, ¿cierto? Arturo. Muy bien, respuesta entonces, Arturo. Coloca ahí tu respuesta. Arturo, muy bien, ¿sí? Excelente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Para pasar al siguiente problema. No, profesor. Ya. A ver, con respecto al problema número 10. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Cuando se acabe el tiempo, ¿vamos a volver a ingresar a este mismo link?
Si estamos dentro del horario, sí, es hasta cumplir con todo el horario. El horario es hasta las 11:30, ¿cierto? Sí. Sí, entonces, si en caso se cierra antes de las 11:30, vuelves a entrar porque tenemos que completar todo el horario. Uno con las palmas, palmas. Con respecto a Magdalena, está Carlos o Dante, ¿no? Carlos o Dante. El espalda. Ya, la pregunta que me decía Guadalupe. Ya, ahora vas a trabajar en la número 10 y ahora sí voy a hacer preguntas. Yanira, por favor, te conectas y me indicas qué es lo que vas a utilizar en la número 10. ¿Qué tipo de cuadro? Yanira, Yair y González Zapaza. Me indican, por favor, qué tipo de cuadro van a utilizar. En la número 10 me dice un obrero, un empleado, un estudiante, comentan que cada uno toma una determinada marca de gaseosa. Yo tomo A, dice el obrero, a José. Tabla corta. Tabla corta, porque ya está hablando de ¿cuántos? Está hablando en el problema, no solamente nombre, sino ¿qué más? El nombre de las personas es uno de ellos, ¿sí? Ocupación, obrero, empleado, estudiante, ¿sí? Sería el segundo. Y dice, comenta que cada uno toma una determinada marca de gaseosa. Entonces, en ese problema vas a trabajar en función a 3. Profe, Dime. yo lo he hecho, profe. ¿Cómo? ¿Qué le Yo hiciste? resolví el problema. Muy bien, hijita. Perfecto. Esa es la idea, que lo hagas solo. Ocupación. Listo. Rosa. Hablamos de nombre, hablamos del tipo de gaseosa que consumen y la ocupación que tiene. ¿Sí? Rosa. Ya, a ver. En la primera me dice, yo tomo A, dice el obrero a José. Yo tomo A, le dice el obrero a José. Yo tomo la gaseosa A. ¿Quién? Le dice al obrero. Ya, quien ya lo hizo va orientando ahí. Profesor. Yo tomo A, dice el obrero. Entonces tenemos el obrero, es la persona que consume A. ¿Sí? Listo. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿A quién se lo dice? A José. Quiere decir que José es una persona diferente al obrero. ¿Qué más? Siguiente información del problema. Profesor. Profesor, nos queda menos de un minuto. Sí, termina nuevamente, nos conectamos para seguir con el problema, ¿ya? Profesor. ¿Nos conectamos, profesor? Sí, el mismo link. Profesor, la página 150 Sí, ya, se vuelven a conectar, por favor, ¿ya? ¿Cuál me dice? ¿151? Ya, no hay problema, estamos avanzando en orden. Muy bien, termina así, nos volvemos a conectar entonces. Se termina el link primero, porque si no nos uniremos de nuevo. Sí, esa